Muy buenos días para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Ustedes saben que para nosotros como gremio inmobiliario es súper importante darles algunas lecciones y algunos tips y compartírselos a través de nuestras jornadas. Es por eso que hoy estamos con un tema supremamente importante y son las lecciones aprendidas en el corretaje inmobiliario. Vamos a esperar unos minutos mientras más asistentes se conectan. Mientras tanto, les estaremos dando algunos anuncios parroquiales para que no se pierdan ningún evento del gremio inmobiliario. Como ustedes saben, para nosotros es súper importante planificar a lo largo del año algunos eventos donde les traemos información de valor para todas sus prácticas y entre esos está nuestro encuentro de avalúos, el cual se llevará a cabo el 31 de mayo en el Hotel Dan Carton. Allí tendremos asistentes de todo el país y además tendremos un día de conferencias especializadas en todo el sector de avalúos, evaluadores expertos. No se pierdan próximamente la programación detallada para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, @lonjagremio, y para que se puedan inscribir y no pierdan esta oportunidad. Igualmente, les cuento que tendremos en julio 18 y 19 nuestro Congreso de Propiedad Horizontal en el Centro de Eventos del Tesoro. Este ha sido un congreso que lo hemos ido evolucionando a lo largo de los años. El año pasado lo tuvimos de 2 días, este año también va a ser de 2 días. Tendremos anfitriones de lujo donde nos estarán contando todo lo relacionado sobre la propiedad horizontal, nos darán tips y nos darán una mirada desde la innovación y cómo podemos aportar a mejorar esta actividad. Tendremos una muestra comercial y espacios especialmente prestados para nuestros afiliados, donde puedan encontrar todo lo relacionado con los servicios, se puedan relacionar, puedan adquirir nuevos productos, etcétera. Y es un evento que realizamos cada año, que tiene presencia de varias personas a nivel del país y es un evento supremamente taquillero, no se lo pierdan, les estaremos también contando toda nuestra información, cuál va a ser en las conferencias. Es un evento de 2 días para las personas que nos están viendo de otros lugares, pueden asistir, se pueden comunicar con nosotros, les pondremos en el chat el correo de las personas encargadas por si tienen alguna duda. Y por último, en el 15 de agosto tendremos nuestro encuentro de arrendamientos. Ustedes saben que ese encuentro de arrendamientos es un hit en todo el sector. Traemos temas relacionados sobre cómo manejar las circunstancias del día a día, un toque de innovación, porque desde el gremio nos interesa que todos nuestros afiliados e incluso los pertenecientes al sector inmobiliario puedan desarrollar su función con una innovación, una mirada tecnológica que esto les pueda ayudar a maximizar los procesos. Entonces no se pierdan todos estos eventos. Acá les estoy dando 3 anuncios parroquiales supremamente importantes y necesarios. Y por último, como no, les recordamos que para nosotros es súper importante que se afilien al gremio. El gremio cuenta con un montón de servicios que les puede proporcionar, entre ellos la asesoría jurídica gratuita para afiliados. Tenemos también charlas como estas que son exclusivas para nuestros afiliados, comunicados, cartillas, mejor dicho, si necesitan mayor información sobre cómo hacer parte del gremio, les estaremos dejando en el chat el contacto de nuestro comercial, Santiago Ceballos, para que con él resuelvan todas las inquietudes. Por último, te lo prometo que es mi último anuncio parroquial, tenemos el centro de conciliación del gremio, que si muchos no lo saben, contamos con un centro de conciliación especializado con conciliadores expertos en el sector inmobiliario, pero no solamente nos dedicamos a esto, también manejamos otro tipo de temas susceptibles de conciliación para que quienes estén interesados puedan enviar su Habíamos solicitud de hecho otro, conciliación. Lo pueden enviar pero al el semestre del año correo pasado. Vamos a ir asistente auxiliar.conciliación@lonjagremio. Bueno, no siendo más, por aquí vemos que tenemos muchos conectados. Muchas gracias por participar, por hacerse presentes. El número va subiendo. Es que de verdad que este es un tema que les interesa a todas las personas, que el corretaje es algo que se da en el día a día y que esas experiencias son vitales para poder desarrollar el servicio. Y por eso creemos pues que esta charla les va a ser súper provechosa. Hoy
estaremos acompañados de Sebastián Ramírez de One Group y Grupo La Venta. Por aquí los estamos viendo. Ahí está Sebastián Ramírez. También estamos acompañados de Juliet Hernández de K Group y también está Federico Estrada, nuestro gerente. Sebastián, Juliet, Federico, bienvenidos. Muchas gracias por este espacio tan importante. Bueno, por ahí están conectando. Bueno, muy La buenos verdad, días para todos. Un saludo muy especial. Yo pues voy a hacer simplemente una instalación y un saludo acá con dos personas muy conocidas por ustedes, colegas, que nos van a compartir sus experiencias. Son Juliet, Sebastián. Entonces, una muy pequeña presentación para arrancar de tu trayectoria, para que ya entremos en materias que es aprendamos de los errores o lecciones aprendidas en el corretaje inmobiliario. Adelante, Juliet. Mil gracias, buenos días para todos. Yo soy Juliet Hernández de Key Group Propiedades y Vehículos. Tengo 5 años de experiencia, más bien 6. Comencé con Keller Williams al lado de Sebastián, aprendiendo muchísimo también de él y de toda la experiencia de todas estas marcas que trajeron a Keller Williams a Medellín. Y posteriormente, 2 años después, comencé con mi empresa, Key Group Propiedades y Vehículos. Y aquí vamos aprendiendo mucho del mercado, me encanta el tema de las propiedades y bueno, aquí estamos para que aprendamos entre todos. Buenos días, Sebastián Ramírez, ya 14, 15 años en este sector, principalmente en el corretaje, como dice Juliet, con una trayectoria que nos llevó también por un lado de una franquicia inmobiliaria. Ya somos un equipo que se llama Grupo La Venta, que lo componemos 5 socios, todos inmobiliarios, y que en este momento tenemos más o menos un ecosistema de 80 agentes inmobiliarios dedicados al corretaje. Entonces, algunas historias nos han pasado en este tema que rico compartir y tener esas lecciones aprendidas para conversar con ustedes. Muy bien, María, entonces adelante. Yo los quería presentar, entonces, ¿qué tenemos hoy pues para todas las personas? ¿Qué hemos preparado? Permiso entonces, un saludo para todos. Yo reemplazo a Federico por acá. Eso, para que quedemos mejor ante la cámara. Bueno, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y buenos días para todos los que ya se conectaron con esta transmisión y con esta jornada académica donde básicamente lo que queremos es aprender de algunas situaciones que les pasaron a nuestros colegas corredores. Entonces, lo primero es que nos cuenten un poquito de esas historias terroríficas, así cortico, muy resumidito. Empecemos con Sebas, contándonos eso que le pasó con algún cliente que de pronto llegó con situaciones problemáticas. No, ya. Una de las historias que nos pasó hace ya bastantes años fue un cliente comprador que venía con una historia muy maravillosa, una herencia que le venía del exterior, y con una familia que supuestamente le iba a regalar unas propiedades porque él quería dejarle a esta familia en agradecimiento por cómo se había comportado con él, ubicada pues, y comprarle unas propiedades. Desde el principio es una historia que suena rara. Entonces uno empieza a aprender esas alertas, pero pues empieza a dejar que el proceso siga. En algún momento hace una oferta por una casa. La oferta se la aceptan, una oferta que una de las alertas que aprendimos después, ahorita hablamos de ese tema, es que casi que no negoció, pues no pidió rebaja, fue simplemente listo, me voy con esta oferta. Ahí ya hay alerta. Hay un, Y si es paisa más. Sí. Pero decía que no podía entregar dinero en la promesa de compra-venta porque no le habían llegado los recursos. Entonces, pues, una de las cosas que hacíamos era sentarnos con el propietario y decirle, mire, está esta propuesta, esto tiene estos riesgos, pero pues de las señales que uno primero ve es cuando le dicen, bueno, no entrego plata, pero entrégueme el inmueble o cosas así. No estaban pasando en este caso. Para resumir, él nos hizo firmar 2 promesas de compraventa sin dinero. Ahí dijimos, no, esto ya está muy raro porque quería firmar de 2 propiedades. Porque quería firmar una tercera y una cuarta, dijimos, no, hasta que no se cumplan las condiciones de estos 2 negocios, no vamos a seguir adelante con él.
se puso bravo, empezamos a investigar y nos dimos cuenta que al parecer la forma del engaño no era con nosotros como agentes inmobiliarios ni con los vendedores, sino que a esta familia le estaba pidiendo plata y la forma que hacía era decirle, mire, yo le voy a comprar una propiedad muy grande, mire que lo estoy llevando a esa propiedad porque él iba con la gente a... Creo que sí. Sí, ¿sí se escucha o no se escucha? ¿Es mejor con el micrófono? Ah, Ah, ok. bien. Esto es en vivo, ya ven. Sí. Entonces, al hacerles esa promesa de, mire, yo le voy a comprar una casa de 1.500, 2.000 millones de pesos, les pedía plata, montos pequeños, entonces pues la gente con esa ilusión de que les iban a regalar algo muy grande, pues soltaba esa plata. Al final de cuentas, nos tocó ir a las notarías a hacer las respectivas comparecencias porque incumplió las fechas de pagos. Y nos dimos cuenta posteriormente que sí era un engaño por el otro lado y que pues lo que pretendía era pedir montos pequeños a otra gente alrededor. E inclusive cuando ya teníamos como el rompecabezas armado del caso, también nos dimos cuenta que inventó una historia que tenía una fundación y le pedía a los propietarios que le apoyaran con la fundación, pues como que decir es que yo te estoy comprando una casa de 1.500 millones de pesos, aporta un milloncito para la fundación, y bueno, se desapareció, logramos que el tema terminara ahí, pero sí es muy incómodo porque de todas formas como corredor, como marca, queda uno con ese sinsabor de que fui yo quien presentó a ese cliente, así desde el principio ya hemos hecho las salvedades pues, y las claridades de qué podía pasar en ese caso. Bueno, yo creo que ahí en esa historia hay unos puntos, como unos hitos relevantes de los que todos los colegas corredores pueden aprender. Primero, no es usual, según lo que les he entendido y quiero que ustedes me confirmen, que se firmen promesas de compraventa sin entrega de dinero. Finalmente, la promesa de compraventa es un documento que va a dejar las condiciones de ese negocio, pero que va a obligar a las partes y ese pago inicial es una manera también como dejar esas obligaciones como mucho más reforzadas, como afianzadas. No es usual que se hagan firmas de promesa sin pago de dinero. No es usual, pero hay unos casos específicos en donde sí puede pasar. Entonces ahí de pronto la Sí. situación sería, si no hay pago de dinero, no hacer tampoco entregas de inmuebles. No, esa sí es una condición que no puede faltar en ningún negocio. Pues las entregas tienen que estar atadas o a las firmas de las escrituras dados el cumplimiento de unas obligaciones previas o hasta los desembolsos. Pero hay unos casos específicos en donde sí, se puede firmar la promesa, pero pues los recursos están en una cuenta FC, están en un banco en el exterior y hay que hacer un proceso de monetización, pero se quiere dejar el negocio firmado de una vez. Son casos muy puntuales, pero entonces en este que teníamos nosotros, hablando con el propietario, lo que nos decía era, pues, ¿qué podemos perder? Lo peor que puede pasar es que firmemos una promesa y que no se cumpla, y listo, porque no vamos a Perfecto. entregar el inmueble. Bueno, ahí también hay que tener en cuenta, claro, estas personas, y lo hablábamos cuando Sebas me contaba esta historia, suelen buscar propiedades de altos valores porque, claro, hay un cliente que está muy interesado en vender, entonces puede ser mucho más laxo. Y claro, también ustedes corredores, pues es una comisión grande, entonces se nos abren los ojos y queremos que suceda y damos todo para que suceda y facilitamos las cosas. Y por eso estas personas o estos estafadores, estas personas que están detrás de un engaño, suelen buscar esas propiedades mucho más costosas porque saben que así habrá una intención más alta, son más difíciles de vender, son pues menos comerciales, entonces hay una intención más alta de esa comercialización, de esa venta, y pues las partes pueden ser más laxas. En este caso que nos contaba Sebastián, pues digamos que el riesgo era menor porque no se estaba entregando de alguna manera dinero o la propiedad en este caso, pues dado que el estafador era comprador, pero de todas formas, qué importante esa investigación inicial para evitar esa pérdida de tiempo, ¿cierto? Entonces, ya le voy a hacer unas preguntitas más a Sebas a raíz de esto, qué hicieron, qué implementaron o qué puedes recomendar, pero primero quiero que nos cuentes un poquito, Juliet, de tu caso, que también, y este mucho más reciente además, también tuviste una situación con un comprador. Yo quisiera complementar un poquitico el caso de Sebastián y es que adicional a que ellos empiezan a firmar promesas y varias promesas, porque también tengo de un caso que nos pasó similar, es que ellos con esas promesas pueden llegar a revender la propiedad. Entonces a ti te dicen como no, yo quiero ir a la propiedad a mostrársela a un amigo
Y mentiras que a esa persona le están diciendo, mira, yo ya te compré esta propiedad, ya es mía, te lo voy a vender súper barata, entonces logran de pronto también estafar a otras personas por fuera de ese negocio. Importantísimo. Entonces, No es tan simple la firmadita de la promesa. exactamente, o sea, es súper delicado porque detrás de eso ellos también tratan de estafar a otras personas. Y claro, y los propietarios y los agentes también se van a ver involucrados pues en todo ese problema. Así es. El tema que nos pasó recientemente fue con un extranjero, ¿cierto? Muy difícil la comunicación con él y ahí también empieza como la primera alerta porque si tú estás atendiendo a un extranjero, pues lo mínimo también es que te haga como videollamada, ¿cierto? O sea, o que te conteste fácil, que te responda fácil. Esta persona no respondía fácil, no atendía las videollamadas, siempre era como, no, mándame un video de la propiedad. Pasó una oferta por un apartamento, vendieron ese apartamento, entonces nos dijo, no, yo definitivamente quiero ese en esa unidad. Consigue otro apartamento ahí. El agente busca otro apartamento en esa unidad, consigue el apartamento, entonces él dice, perfecto, listo, este es. O sea, mándame videos, o sea, mandar videos no está mal porque hemos cerrado negocios por video y con extranjeros y han sido súper exitosos y terminan súper bien. Entonces no es tenerle miedo a mostrar un apartamento por celular, pero sí tener como unas precauciones adicionales. Pero normalmente es videollamada. Normalmente es videollamada, pero este señor nunca se dejó ver la cara. Entonces, digamos que ahí es donde está como la alerta. Y Primera sí, red flag. o sea, tengo que verte la cara para que hagamos el negocio. O sea, dime a qué horas y cuándo, porque si, pues, si no, no podemos avanzar tampoco. Pues para además tú verificar que el pasaporte que esté mandando sí sea la persona con la que tú estás hablando. Porque claro, nosotros pues vení, pasame el pasaporte y se le hace el SARLAF y uno, digamos, trata de cubrir como todo lo posible para estar seguro de que va a ser un buen negocio, pero este señor en ningún momento se dejó ver la cara. Firmamos la promesa, se firma una promesa virtual, se revisa, no pide cambios, no pide descuento, entonces digamos que esas cosas también son raras, por más extranjero que sea, generalmente la gente trata de hacer una negociación. Entonces cuando es como, no, quiero ese y ya no me muestres más, haz promesa y firmemos, se manda la promesa, se firma la promesa, hace una transferencia. Al otro día de hacer la transferencia, comienza a decir, yo tengo que comprar los tiquetes, devuélveme $2,000 para comprar los tiquetes. O sea, como que tú estás comprando una propiedad de más de 1.000 millones de pesos y estás pidiendo devolución para unos tiquetes. O sea, eso no tenía sentido. Sin embargo, por más que le dijimos al propietario no lo haga, él lo hizo. Entonces ahí viene una cosa súper importante y es cuando se solicita devolución de dinero, no hagan devolución a cualquier cuenta. O sea, uno debería ser también más exigente y decirle, vení, entonces tengo que devolverte. Y ya después cuando yo le decía, cuando empezó a pedir más devolución, porque el cuento pues va a que, no, es que viajé, después hizo otra transferencia de mayor valor y decía, no, es que estoy en México, traía todo el recurso de conta, pues, en efectivo y me pararon y estoy detenido. Necesito que me vuelva $5,000. Pues, o sea, ¿qué estás hablando? Y le decíamos al propietario, no devuelva, no devuelva, y él ya estaba súper desesperado, no, yo sí voy a devolver porque es que ellos tienen mi información, yo no quiero estar enredado, yo no quiero verme en problemas, saben dónde vivo, la voy a devolver. Pues le bloquean la cuenta en Estados Unidos. Gracias a Dios, le bloquearon la cuenta y no pude devolver más plata, pero él tenía toda la intención de seguir devolviendo y pues este es el momento que no sabemos. O sea, no se ha terminado de cerrar el tema tampoco porque a él, la persona no le han desbloqueado la cuenta en Estados Unidos. Entonces, súper importante también saber. No, era peor porque él le pidió la cuenta a un primo. Entonces. Qué enredo. Sí, o sea, todos los enredos y por más de que, exacto, pues después de eso es como, sí, hay que tener, uno, lo que te digo, pues primero ver a la persona. Dos, si estamos haciendo un negocio con una persona que no conocemos, tratar, por ejemplo, de que hagan un certificado de que esa sí es la persona, ir a una notaría en Estados Unidos, no sé, que te muestren, exacto, o sea, que muestren que sí es él. Pedir pruebas de recursos cuando son con extranjeros también. Y por nada del mundo el tema de las devoluciones es supremamente delicado, o sea, devolver dineros en efectivo se vuelve más delicado aún. Conozco un caso no de propiedades, sino con vehículos, que es lo mismo, ven, te compro el carro, después no, devuélveme la plata y resulta que estaban pagando, era una extorsión. O sea, le pidieron la cuenta para hacer el pago del carro
y le hicieron la transferencia, después devuelve la plata en efectivo y es el pago de una extorsión, o sea, se vuelve supremamente delicado. Devuélveme dinero en efectivo, no te devuelvo dinero en efectivo. Devuélveme hasta otra cuenta, no, tiene que ser a la cuenta, misma. exactamente, o sea, eso es súper delicado. Bueno, no, Y hasta estos, cárcel da, ese tipo pagó cárcel por eso, porque qué se vio delicado. involucrado en un tema de extorsión. Finalmente estaba recibiendo una extorsión y pagándosela al extorsionista. Exacto, en efectivo. Muy delicado. Bueno, creo que aquí empezamos a ver todos esos casos problemáticos, o mejor esos aprendizajes que nos dejan los casos problemáticos. Entonces, lo primero que nos decía Juliet y que nos decía también Sebastián es de la identificación de la persona que nos viene a comprar, ¿cierto? Que tengamos la información, ese documento de identidad, validación de la información del documento de identidad, pero también entender que hay unos puntos hasta donde ni siquiera llega ese proceso de búsqueda de SagriLaft. ¿Qué hacemos? Pues esa consulta de bases de datos, esa consulta en centrales de riesgo. A veces, por ejemplo, en la historia que nos contaba Sebastián, ustedes lograron buscar una información adicional de esa situación, digamos, judicial de la persona. Sí, nosotros por regla básica, cuando estamos atendiendo a un cliente que está interesado en una propiedad de alto valor, por tranquilidad le decimos a ese interesado, mire, usted nos tiene que entregar el número de cédula y quién va a hacer la visita, porque la copropiedad nos lo exige. Entonces, con eso ya logramos filtrar a algunas personas que si tienen alguna mala intención, dicen, no, mejor pasemos la cita para otro día. Eso es un colador en ese Entonces, aspecto. primer tip, cédula desde la visita. Sí, sí, sí. En lo posible que lo podamos identificar desde la visita al inmueble. Exactamente. Nosotros tenemos acceso a bases de datos que pues tienen cierta robustez, pero no llegan hasta unos niveles donde pueden llegar otros. Entonces, en este caso, pues lo buscamos en su época era SarLaft, no era SagriLaft, y no aparecía nada. Después de ese segundo negocio que les conté, de esa segunda promesa, que él quería firmar la tercera y que le dijimos no, y que otra red flag fue que se puso bravo, y ahí ya vamos viendo factores comunes. Nos averiguamos por otro lado con un fiscal y sí tenía unos procesos en fiscalía en etapa de investigación. Entonces eso no aparece en bases de datos pues públicas. Pero sí es muy bueno uno desde el principio pida número de cédula. Si alguien no debe nada, no va a temer entregar esa información. Y es un buen filtro para esas primeras visitas y uno tener esa tranquilidad de que la persona que está diciendo que va a hacer la visita, así es. Entonces, aquí una parte importante, el número de cédula, pero aquí también tenemos otro dato importante y es en ese relacionamiento con el extranjero, tratar o mejor exigir que se pueda de alguna manera ver a la persona, confirmar esa cara con ese documento que nos están mandando, que implementaron a raíz de eso ustedes. Sí, nosotros hablamos como con muchos realtors también en Estados Unidos porque era como, ven, o sea, busquemos la manera de que se haga de una manera muy segura porque finalmente hay demasiados extranjeros comprando aquí, ¿cierto? Entonces no es como tampoco uno llenarse de miedo y decir no los voy a atender, sino como busco la mejor manera de hacerlo. Entonces una de esas cosas que como concluíamos con estos realtors era, no, diles que te manden un certificado de ellos. O sea, ellos van también a una notaría, hacen el registro, mira, o sea, certificar el pasaporte, exactamente. Y ahorita pues con la inteligencia artificial también hacen cualquier documento que tú quieras. Entonces, por ejemplo, nosotros a este señor le dijimos, mándanos un certificado de que estás detenido en el aeropuerto. Pues se demoró, ponle 10 horas, pero lo mandó. O sea, el tipo lo mandó. Claro, pues, o sea, sacan los documentos y falsifican también lo que sea, pero de todas maneras es tratar de hacerse las más complicada y que también digan, ay, no, pues están demasiado cansones, más bien siguiente, pues entonces que uno trate como de pedirles y exigirles todo lo que uno pueda para que se dé más seguro el negocio. Bueno, entonces ahí estamos hablando de la persona, muy importante. Ayer que hablaba con Sebastián, decía algo que me parece valioso que también tengamos en cuenta. Finalmente, estamos
en un negocio de personas, en un negocio de seres humanos. Entonces, qué interesante, esto puede sonar chistoso o filosófico, pero qué importante también empezar a estudiar al ser humano, porque a raíz de eso nos contabas, y quiero que hables un poquito del tema, de empezaron a estudiar a los estafadores, a los mentirosos, Sí, cómo identificar a alguien que de pronto te puede estar diciendo mentiras, y me pareció muy interesante esa investigación que hicieron. es que cuando a uno le pasan este tipo de casos, lo llevan como una posición de decir, uno, hay una vulnerabilidad. Entonces, venga, que yo quiero identificar por qué me pasa esto a mí, y esto es algo que nos prepara a cualquiera. Y que es muy bueno este tipo, por ejemplo, de encuentros o contar con el gremio, porque es que eso nos ha pasado a muchos y a veces nos quedamos encerrados pensando que solamente me pasó a mí, qué pena, que caí deprimido y paro. Nada más alejado de la realidad. ¿Qué identificamos? Identificamos varias cosas. Primero, normalmente, y aquí coincido con Julia, pues y que veo que también es verdad, siempre hay una historia fantástica alrededor. La historia tiene que ser demasiado grande para que la otra parte diga, no, imposible que se esté inventando pues una cosa tan increíble. Y es el caso que se ve, el embajador de la India, pues todo ese tipo de historias. La herencia. A mí me tocó En uno de la estos días, NASA. en estos días es que el hijo perdido de Gilinski, que se cambió el apellido y que también estafó un montón de gente. Y Son se lo cambió en historias- la notaría. Exactamente, entonces son historias demasiado grandes que llegan a ser de ese La tamaño que uno registraduría. dice, no, imposible pues que se las estén inventando. Segundo, así como son historias grandes, apuntan a casas o inmuebles grandes, de valores gigantes. ¿Apelando a qué? A ese sentimiento, tanto del propietario, de las ganas de vender y de decir, yo no puedo perder esa oportunidad porque es que es un mercado reducido y necesito coger a este comprador. Y también en la vulnerabilidad de nosotros como corredores inmobiliarios, que hacemos números alegres y multiplicamos, bueno, es una casa de 2.000, 2 por 3, 6, no, se me cuadró el El mes, semestre. el año. Sí. Entonces, hablar de números grandes es parte importante de este tipo de Estafadores. estafas. Sí, porque el otro ya se emociona demasiado y es como, sí, lo que tú digas. Yo Otra- facilito todo para que el negocio se dé. Total. Sí. Otra cosa es que se ponen a la defensiva. Cuando uno trata de verificar, de contrapreguntar, encuentra una barrera. No es que sean abiertos y que sea un tema como una negociación normal, sino que normalmente ponen una pared al frente y se ponen a la defensiva. En el caso de nosotros era, claro, es que ustedes no quieren vender, claro, es que ustedes no se quieren volver ricos conmigo, claro, es empezar a sacar un montón de cosas ahí. Otro de los elementos, y que también coincide con la historia de Juliet, es la historia es muy grande, los números son muy grandes, pero van por cosas pequeñas. Entonces, devuélvame X plata, Sí. porque es que es un $1.000. negocio de 1.000 millones de pesos, pero devuélvame 2.000. Estamos Ya te vendiendo. transferí 5.000. Exactamente. Estamos vendiendo una casa de 1.500 millones de pesos, pero ¿cómo no me prestas 1.000.000 de pesos para poder financiar la fundación? Pues ese tipo de cosas y piden, son cosas pequeñas. Buenísimo ese tip. Y a estos terceros también les están pidiendo eran montos pequeños. Miren, yo te voy a comprar una casa de 1.500 millones de pesos, ya la visitamos, te presenté al corredor, te mostré la promesa de compra-venta. ¿Cómo no me vas a prestar 2, 3, 4, 5 millones de pesos si te voy a dar una casa de 1.500 millones de pesos? No piden rebaja, todo está perfecto como está, no necesitan cambios. O a veces también es por pedir la propiedad, como préstamela este fin de semana, que es que quiero, Yo ensayo. exacto, que Quiero ver cómo me una siento. amiga de Bogotá, no sé, cualquier cosa. Entonces también son propiedades de alto valor que pues una noche ahí, un fin de semana también valen pues mucho dinero y logran conseguirla gratis. Y generar confianza. Entonces, en parte de esa habilidad que tienen es envolverte en una historia, convencerte de esa historia y generar esa empatía para poder conseguir ese fin último, que es, por algún lado, tumbar a alguien, porque no necesariamente tiene que ser que tumben al propietario o nos tumben a nosotros, sino que puede ser un tercero el que se está viendo afectado y nosotros somos el vehículo para esa estafa. Ahí Eso es lo está el peligroso. punto. Eso, y muy interesante las dos historias, porque aquí vemos a un estafador que buscaba estafar a ese cliente propietario que tenemos. Pero aquí vemos un estafador que buscaba estafar a unos terceros que de alguna manera pues no tenían nada que ver con la empresa corredora, pero
ese estafador terminaba utilizando el nombre de ustedes como inmobiliarios reconocidos para estafar a estas personas. Unos tips muy importantes: una propiedad de 1.500 millones y pide 1 millón, pide 1,5 millones, ahí se ve pues como muy pequeñito. Yo quiero que nos cuentes un poquito más, Juliet, de esa transferencia. Nos decías, él había transferido $5,000, había transferido $10,000. Entonces, ¿cómo lo hacía de modo que no aparecía o que les aparecía el dinero, pero todavía no les llegaba? Mira, eso fue muy raro porque yo le decía mucho al propietario, era, verifica que no sea un cheque, o sea, que no, el dinero no esté en canje. Y él me decía, no, el dinero está ahí, pero ¿cómo lo transfirió entonces? Y él me decía, no, es en efectivo, o sea, es en efectivo, el dinero está ahí. Entonces, ¿cómo no lo va a devolver si el dinero está ahí? Con los primeros 5.000, o sea, con el primer monto. Entonces, entran 5.000, devuelve la mitad. Cuando entran los 10.000 fue igual y yo le decía, ¿estás seguro que el dinero está? No devuelvas dinero que puede ser un cheque, está en canje y es una estafa. Y después ese segundo pago, él sí dice que lo bloquearon porque sí fue como un cheque. Entonces, no sé, primero intenta con un monto, después con el segundo, si logra que le vuelvan 5.000, pues ya también estafó, ¿sí me entiendes? Porque el primer monto fue menor, devuelve la mitad, del segundo que no entra en caje y que ahí sí que no entra en caje y ahí sí le bloquean la cuenta, es donde pide devolución también de la mitad, ya de $5.000, y ahí probablemente era donde iba a ser la estafa. Pero entonces, esos 5,000 sí existían, sí los recibió ese propietario. Él dice que sí y que estaban en efectivo y que eso sí. Luego, con el segundo pago es que le bloquean la cuenta y que eso, supuestamente esos 10.000 sí no entraron. Y él pretendía que ya le devolviera 5.000, entonces ya lograba robar 2,500. 2.500. Sí, bueno, Hay otra historia que te quiero contar y es una propiedad de 4.500 millones de pesos y el comprador decía, no, yo quiero rentarla, o sea, con opción de compra, la rento en 30 millones de pesos. Entonces la propietaria, no, es que yo no la estoy rentando, yo la estoy vendiendo, no, perfecto, entonces hagamos una promesa de compra-venta, pero esos primeros 6 meses yo te pago 30 millones mensuales y después te pago el resto. Yo le decía a la propietaria, a mí no me suena este negocio, es que es una propiedad de 4.500 millones para entregarla con 30. O sea, además tu casa está amoblada, está llena de obras de arte. O sea, por 30 millones de pesos, a ti, Dios no quiera, te desocupan la casa y por 30 millones de pesos, ¿cuánto nos sacaron? O sea, no me suena el negocio. Ella inicialmente estaba como muy abierta a hacerlo. El esposo también le dijo, a mí no me parece. Entonces, finalmente, bueno, no se dieron las cosas. Cuando se le dice a ese señor, mira, 30 millones es muy poco para una propiedad de 4.500 millones de pesos, ven, revisemos y hagamos que sea como equilibrado para todos y ponemos por promesa por lo menos con 200, se enojó. No, pues es que a mí no me cambien las condiciones, como que no me cambien las condiciones y apenas las estamos cuadrando, o sea, estamos en una negociación. Entonces también cuando una persona se enoja demasiado porque se está tratando de negociar, si fuera un real comprador para mí y es una persona que va a comprar una propiedad de ese valor, diría, perfecto, o sea, yo te entrego 200 millones de pesos a promesa, es que es una propiedad de 4.500. Es que tienes para comprar. Es que tengo para comprarla, pero decir que solo tenía 30 era porque también buscaba era otra cosa. Sí, Y- eso está muy bueno. Y ahí dice algo, Julia, que es muy importante y que a veces lo obviamos, y es ese sexto sentido, hay que hacerle caso. Cuando a uno algo no le cuadre, dude. A veces nos dejamos llevar, como les decía ahorita, por el número grande, por la presión de venta, porque este mes va muy malo y me apareció el comprador estrella. Si algo no suena bien, de pronto es que no está bien. Dudemos, tengamos esa capacidad de cuestionar. Y otro apunte es, ojalá preguntemos bastante. Cuando una mentira está tan bien elaborada, hay cosas que quedan por fuera, y eso fue algo que también nos quedó de esa experiencia que tuvimos. Y es, el estafador se inventa muy bien su historia principal, pero pues Los detalles. para poder mantenerla tiene que tener otro montón de historias alrededor que no es capaz de acordarse de todo. Entonces lo que hacíamos era, le preguntábamos por un tema específico
para poner cualquier ejemplo, de la fundación, ¿cuándo creaste la fundación? Ah, no, en tal año. ¿Y por qué? Por tal cosa. Este también tenía una fundación, y me en, hiciste acordar. Este también tenía una fundación. y en la siguiente O sea, cita le volvíamos a preguntar lo mismo. Ve, y la fundación, ¿cuándo fue que la creaste? Y si decía otra cosa diferente, hombre, pues, eso es una mentira. Entonces, preguntar, 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 que no nos dé miedo preguntar. Eso está muy bueno, sobre todo ahí decías algo importante, yo voy a recomendar un libro de Tipping Point, creo que se llama El Punto Clave, que es precisamente sobre eso, que es sobre esa información, o mejor ese sexto sentido, que es porque tenemos un montón de información que la parte consciente, digamos, de nuestro cerebro no alcanza a procesar, pero que el inconsciente sí la procesa, y por eso es que cuando tenemos esa sensacióncita, lo que estamos es procesando un montón de información que no nos dimos cuenta, y ahí es donde esto que llamamos sexto sentido nos alerta y dice, esto suena raro, esto puede ser una estafa, entonces, qué importante, preguntar, preguntar y preguntar. Entonces, ahí, siguiendo esos puntos y como tenemos a los colegas que quieren también aprender tanto de ustedes que son empresas, que llevan mucho tiempo, que hacen las cosas de una manera pues muy juiciosa, muy profesional, que utilizan siempre contratos para todas estas transacciones, yo les quiero preguntar un poquito sobre eso. A mí me dicen mucho en clase o me dicen mucho en las consultas, porque a mí me llegan a preguntar, ¿qué hago? No me quieren pagar la comisión y siempre que les pregunto si tienen contrato de correta me dicen, siempre firmo contrato, pero justo en esta negociación, no. Yo sé que ustedes son de los juiciosos que siempre firman contrato de corretaje con ese propietario. Entonces, saliendo un poquito de los casos problemáticos, pero entrándonos a algo que sé que es de mucha importancia, ¿cómo llegaron ustedes a ese punto en donde el contrato de corretaje con un propietario es una base de la negociación? O sea, es algo que ni siquiera se pregunta, no se duda, no es algo que entre en una negociación con el propietario si lo firma o no. Eso es una base de la labor que ustedes realizan. ¿Cómo llegaron a eso y qué tip le podemos dar a esos colegas para que siempre firmen contrato de corretaje? yo creo que en mi caso fue muy fácil porque desde que comencé fue una exigencia de la empresa, ¿cierto? Entonces era una exigencia para poder subir los inmuebles a la MLS. Y para mí, pues yo no concibo trabajar en el tema inmobiliario sin estar en la MLS. Entonces, desde el principio fue como, es una obligación hacerlo. Entonces, realmente nunca he tenido problemas con eso porque siempre fue una obligación para nosotros. Nosotros sí vivimos el proceso que de pronto muchos de ustedes han vivido, y es que uno arranca en este tema porque cambio de estilo de vida, porque llegó por cualquier otro motivo. Y a punta de experiencias es que empieza a cambiar los hábitos y empieza a cambiar la forma de trabajar. Y generalmente, entre más confianza o entre más cercana a la persona, más rollos pueden pasar. Entonces ese familiar, ese amigo que te dice, Total. claro, yo te pago el 3%, eso es lo normal. Y en el momento del cierre, dice, no, pero es que como hubo un descuento en el valor de la propiedad, entonces no te va a pagar el 3, sino que te va a pagar el 2. Y no tengo una herramienta para decir, no, mire, es que nosotros habíamos pactado previamente que independientemente del precio era tal. Entonces, a punta de un par de experiencias que nos pasaron ahí y de venir a capacitarnos y de estar muy presentes en el gremio, nos dimos cuenta que la única forma de trabajar es con contrato de corretaje, que es un contrato que no es exclusivo en la mayoría de los casos y en donde simplemente lo que estamos diciendo es, usted me está diciendo que le comercialice la propiedad, si yo la vendo, me paga el 3% de comisión y eso lo dejamos firmado en un papel. Eso nos evita dolores de cabeza, nos evita ese tipo de conversaciones incómodas al final de la negociación, en donde normalmente se tira el lance para bajar esa comisión. Eso dan puntos muy importantes los dos. Uno, desde la empresa de Juliet fue, esto es la base, o sea, ni siquiera hay una duda al respecto, no se pregunta, el contrato de corretaje se firma y ya. Y cuando entramos con esa seguridad, también vemos un cliente distinto, porque, y yo les digo esto, corredores, todos me salen con el mismo cuento y me dicen, es que el cliente me dice que los demás no le exigen contrato de corretaje. Y lo mismo le dicen a su colega y al otro colega. Entonces, realmente parte de ustedes decir, no, los corredores profesionales, formales, siempre pedimos contrato de corretaje. Si no te están pidiendo contrato de corretaje, revisa con quién estás negociando, porque tal vez sea informal, porque tal vez no tiene conocimiento del tema y no te va a ayudar mucho, no te va a servir mucho esa labor o esa asesoría. Pero además, Sebastián dice otro punto también muy interesante, que es el caso de muchos corredores, pues
cuando son de alguna manera independientes, ¿cierto? Que es empezamos y mientras cogemos también como esa fuercita, como esa determinación y ese profesionalismo, pues nos dejamos llevar del cliente especialmente, y eso ahí quiero reforzarlo y hacer mucho énfasis, porque ahí es cuando suele suceder, incluso los juiciosos que firman contrato de corretaje, cuando llega el amigo, cuando llega el primo, ve, mira, ahí te dejé las llaves, ve, luego cuadramos, no, dale, yo te pago la comisión. Ahí es cuando más importante es firmar contrato de corretaje, para que no tengamos que ponernos rojos y decir, no, vení, es que no era el 3, no era el 2, era el 3. No, ahí es más importante todavía, porque a esa persona la conocemos y como tenemos confianza, luego, no, luego nos va a dar pena de pronto cobrarle. Ahí es más importante todavía tener contrato de corretaje. Entonces me gustan mucho esos tips. Les quiero preguntar en esa misma línea, ¿cómo hacen ustedes cuando están trabajando con un colega? Cuando esa negociación es con un colega, ¿cómo lo dejan? Pues claras las condiciones, un contrato, un correo, un mensaje de WhatsApp. ¿Cuál es la manera de definir qué va a hacer el colega, qué voy a hacer yo, cómo dividimos la comisión, qué documento o mecanismo utiliza cada uno? Pues eso ya queda establecido cuando está la negociación, es en la promesa de compraventa, ¿cierto? O sea, los porcentajes, a qué agencias, a qué cuentas. Realmente, pues lo justo siempre es que sea 1.5, pero ahí todos los negocios son diferentes y digamos que uno también está abierto a que se den de diferentes maneras, también se pagan puentes al 0.5. Sí, ahí la base es la claridad desde el principio, Ujú. no suponer nada. Nosotros, por ejemplo, de entrada, cuando tenemos a algún colega que está interesado en un inmueble, nosotros lo primero que hacemos es preguntarle si es afiliado al gremio. Si es afiliado al gremio, tranquilamente trabajamos con él. Si no es afiliado, eh, lo, lo investigamos un poquito más y le pedimos que nos cuente con quién ha trabajado, porque si muchos de las experiencias que tuvimos en el pasado que nos llevaron a tener este tipo de políticas, es que hay colegas o malos colegas que lo que van es detrás solamente de la comisión en la firma de la promesa de compra-venta, y es el que firmó la promesa Y y se se perdió. desapareció. Eh, y ahí es donde empieza en muchos casos el trabajo de este negocio, que es lograr que esa promesa se convierta en una escritura pública. Entonces, lo principal es claridad. ¿Cuáles son las condiciones? Si tenemos ese colega, le decimos cómo trabajamos nosotros, en qué momento cobramos la comisión, porque nosotros desde el contrato de corretaje cobramos la comisión en el momento en que se realiza la compraventa o la transferencia de dominio, es decir, la escritura, en algunos casos el desembolso. Entonces somos muy claros con los colegas que nos llaman en esa forma de trabajar de nosotros. También somos parte de la MLS y ahí ya hay un reglamento que desde el principio nos dice cómo tenemos que trabajar, cómo se distribuyen las comisiones, y que es un procedimiento y un reglamento que está entendido por todos. Pero cuando trabajamos con colegas por fuera, sí tratamos de ser lo más claros posibles antes de mostrar el inmueble. Hay un tema que me parece interesante también que hablemos y es de la cláusula penal, porque en la cláusula penal también viene ligada, no sé si ustedes lo ponen, Sebas, pero nosotros ponemos, en caso de que se dañe el negocio y se cobre la cláusula penal, con esa cláusula penal también se paga la comisión, ¿cierto? Porque digamos que hay mucho trabajo detrás. Cuando, digamos que nunca me ha pasado que se dañe un negocio y me paguen la comisión, nunca se ha dado, pero si se llegara a pasar, pienso que es demasiado trabajo el que se hace. Finalmente, los agentes están presentando las dos puntas. Si es una cláusula penal del 15, porque el que se queda con ese 15, pues no pagar el 3 y quedarse con el 12. ¿Qué piensas de eso tú? Se voltearon los papeles Bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, creo que aquí vemos un afiliado y vemos cómo las capacitaciones de la lonja han hecho un buen trabajo. ¿Qué pasa? Nosotros desde el gremio tenemos un concepto, digamos, muy claro, y esto viene desde la ley. En el Código de Comercio nos dicen en el 1341 que hablan de la comisión, dicen que el corredor tiene derecho a la remuneración cuando se celebra el negocio y cuando estamos en una compraventa, pues, o mejor, en la promoción de un inmueble, un cliente, ¿cuál es el negocio que nos encarga? O sea, el negocio encargado en el corretaje inmobiliario es claro para todos que es la venta del inmueble. O sea, ningún cliente llega y dice, ve, mira, Sebastián, aquí te dejo el inmueble, conseguíme al menos, pues yo firmo una promesa, si se daña, pues no hay lío. Realmente el cliente no llega esperando una promesa de compraventa. Entonces, para hablar de comisión de corretaje,
se requiere del negocio, de la escritura de compraventa, que es el título mediante el cual se hace esa transferencia de ese derecho real de dominio, como nos decía Sebas, con mucho conocimiento. Pero también es cierto, y por eso me parece muy importante lo que decía Juliet, y es que esa labor que hace el corredor para llegar a la firma de la promesa es grandísima, pues es que ya tenemos un documento firmado, sí, sí, y ya digamos con ese documento firmado ya las partes tienen muy claro qué tienen que hacer, cuándo pagan, el día, la fecha, la hora, digamos que lo más difícil es que lleguen a ese acuerdo y lleguen a la firma de esa promesa. Entonces, si nosotros vamos a definir esas condiciones de remuneración, se hace de la manera que lo dice Juliet, para evitar entrar en ese escenario gris de la interpretación, donde así como hay unos abogados que interpretan que a la firma de la promesa ya el corredor hizo lo que tenía que hacer y tener derecho a la comisión completa, hay otra línea de abogados como yo que consideramos que el Código Civil es claro en decir que la promesa de celebrar un negocio, o sea, no es el negocio celebrado, es la promesa de hacerlo, es un contrato y genera obligaciones, pero no es el negocio jurídico encargado, no es la compraventa. Y perdona si me puse muy jurídica, pero ya volviendo a menos jurídica, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí en la promesa es donde dejamos, en caso de que una vez firmada la promesa el negocio no se celebre por causales no imputables al corredor y haya pago de una penalidad, de la penalidad se pagará un 3% del valor de la penalidad, un 5%, pues ya eso digamos que es muy comercial, si es 3% del valor del inmueble o 10% de la penalidad, es algo pues que ya definirían cada una de las partes. Pero esa es la manera para no entrar en ese espacio grises. Dejaríamos, es más, una remuneración que se paga de la penalidad en caso de que el negocio no se celebre. Pero Juliet decía otra cosa que también quiero hacer énfasis. ¿Cuándo le ha pasado? Nunca. Nunca. Es Pero, excepcional. pero sí que he escuchado. Hay personas que también su estafa es buscar la manera de cobrar la cláusula penal. No me ha pasado, pero sé qué pasa. Entonces un cliente en estos días me decía, es que gracias a esa cláusula del pago de la comisión en la cláusula penal, fue que me di cuenta que era lo que me iban a hacer. Resulta que pues el agente puso eso, si se daña el negocio, se paga la comisión, y él decía, ay no, pero ¿por qué te va a pagar? Empezó a poner problema, pero ¿por qué te va a pagar el 3? El comprador. Entonces, atando cabos, se dieron cuenta de eso. Había un tema en la cláusula penal de que ellos decían, es como que si no se levanta la hipoteca el 11 de junio, se cobra cláusula penal. Entonces, si tú no lees eso y te das cuenta que abajo quieren es cobrar la cláusula penal y que él no quería pagar ese porcentaje de la comisión de la cláusula penal, era el propietario dijo, yo no te garantizo que la hipoteca se levante para el 11 de junio, pues estoy diciendo cualquier fecha. Y él decía, no, es que si no es así, no lo hago. Claro, él buscaba, era cobrar la cláusula penal y gracias a ese otro pedacito también fue que empezaron a decir, si no quiere pagar el 3 de esa cláusula penal es porque realmente lo que quiere cobrar es la cláusula penal. Y realmente hay personas así, o sea, hay malintencionados que también buscan la manera de buscar, es cobrar eso. Entonces, hasta eso nos sirve para darnos cuenta. Bueno, ahí tenemos dos, digamos, como dos figuras o posiciones también, pero, y por eso lo decía y me parece importante, es excepcional, no suele suceder, es porque en realidad una vez las partes llegan a la firma de la promesa de compraventa, ya están muy seguros de que pueden cumplir, o sea, muy pocas veces después de firmada la promesa se nos daña el negocio, entonces también eso es algo que ustedes pueden evaluar, bueno, pongo esta clausulita y qué tan comercial es, qué tal les suena, si quieren o no, o genera rechazo en el cliente, y es algo que realmente no suele suceder, pero también del otro lado tenemos la posición y que es importante de, si yo no la tengo y se llega a dañar, todo este trabajo que hice, pues, ¿dónde lo dejamos? Entonces, muchas gracias por esos tips. Ahí tienen, esta es la manera en que pueden hacerlo en caso de que se dañe desde la promesa de compraventa, dejamos como ese puntico. Quiero ir a otro tema que es importantísimo para los corredores y que genera algunas problemáticas y es el pago del IVA. Cuando estamos en una persona jurídica, cuando estamos en una empresa, esa comisión obviamente tiene un IVA. ¿Cómo manejan el tema con ese colega independiente que no cobra IVA, pero ustedes que son empresa sí lo hacen? ¿Cuál es la mecánica que utilizan? Vuelvo al tema de la MLS. En la MLS está reglamentado cómo tiene que ser el proceso y por ese lado entonces ya tenemos cierta tranquilidad.
Cuando nosotros estamos trabajando con agentes independientes que no están cobrando el IVA, pues en la mayoría de los casos sí nos toca asumirlo dentro de nuestro porcentaje de comisión. Pero también somos claros desde el principio y antes de solicitar la cita revisamos ese factor y tomamos la decisión si ofrecemos o no el inmueble basado en esa información. ¿Y cómo hacemos para captar el inmueble, que es uno de los dolores gigantes que tenemos como corredores? Porque pues es un mercado que normalmente te dice yo te pago el 3 pero no te pago el IVA. Y es ponerlo en términos matemáticos muy simples. No sé, el ticket promedio de nosotros de los inmuebles en venta es 500 millones de pesos y le ponemos ese escenario al propietario. Vea, en el peor de los casos, el IVA de la venta de su inmueble va a ser 1.900.000 pesos. Entonces, usted va a poner en riesgo que nosotros hagamos esto para promocionar su inmueble y lograr conseguir un cliente por 1.900.000, que normalmente el margen de negociación absorbe ese valor de IVA. Y eso que le estoy poniendo el peor escenario, y es que todo el 3% se vaya a cobrar con IVA. Porque entonces ahí empezamos a explicarle que existen un montón de formas de vender el inmueble, que nosotros hacemos parte de un gremio, que participamos en ruedas de negocios, que en esas ruedas de negocios hay agentes que son independientes y de régimen simple, que no tienen que cobrar IVA. Entonces arranquemos que ya no es 1.900.000, sino que ya es solamente la mitad, y que en algunos casos nosotros tenemos unos agentes freelance que no cobran IVA, entonces solamente vamos a cobrar por un porcentaje pequeño. Entonces, cuando yo un tema que se ve muy grande y es hablar de el 19% de la comisión masiva, pues el 19% de IVA de una comisión, se lo empiezo a desmenuzar y Son después me 900.000 dice, pesos. son 900.000 pesos, pues eso lo ponemos en el precio en la parte final de la negociación y en vez de rebajar 10 millones, rebajo 9 y ahí quedamos todos contentos. Entonces, es de explicarlo muy bien. Buenísimo. Juliet. Muy similar, pues realmente lo que le decimos es a los clientes cuando empiezan a poner problema por el IVA es en este momento no sabemos cómo se va a dar el negocio, esperemos a que sepamos con quién lo vamos a hacer y en ese momento pues revisamos y te explicamos cuál es el porcentaje, porque no es del 3 completo, puede ser de una mínima parte. Entonces, en todos los, digamos, tips que nos han dado hay un elemento que encuentro clave, la información, la claridad en la información, con el colega, con el cliente, hablar muy claro, dejar todos esos elementos y condiciones conversadas, ¿cierto? Veo que hay reiteradamente ese punto de ser claro y sobre todo ojalá dejarlo por escrito, ojalá un correíto de esos factores, digamos, que son importantes en la negociación y que de pronto no aparecen a veces dentro del contrato de corretaje. Entonces, ya para que vayamos cerrando y volviendo a las historias, quisiera que nos contaran cómo fue el manejo con los propietarios. ¿Cómo le cuento a un propietario, venga, que aquí hay un problemita, venga, que aquí hay un enredo, venga, que este es como rarito y como estafador, o me hago el loco y miro cómo trato de que no se dé cuenta? ¿Cómo manejaron ustedes ese tema con los propietarios? ¿Arranco o arrancas? Como quieran. Realmente con el del extranjero, pues que les estaba contando inicialmente, fue, o sea, no había que ocultarle como nada, porque siempre era como, mira, él está pidiendo esta devolución, no la hagas, y él no, que sí la hago. O sea, no nos hacía caso como, como en la recomendación. Sí, exactamente. Lo peor es que después quería que le pagáramos nosotros, ¿cierto? Que porque no habíamos estudiado demasiado bien el cliente, o sea, le hicimos el SARLAF, hicimos el proceso que generalmente se hace, pero bueno, ahí estamos pues como con ese tema. Y con la otra propietaria que te digo del inmueble de los 4.500 que querían que se les entregara con 30, yo de entrada siento pues que uno no puede ir solamente detrás de una comisión y decirle, sí, pues perfecto, está bien, hagámoslo, no, o sea, para mí fue más importante decirle, no me siento bien, no confío en este señor, no me parece, esta es la oferta que está haciendo, analízala, finalmente tú eres la que toma la decisión, pero pues mi recomendación es no hacerlo, o sea, pidámosle más valor y pues finalmente también yo había muy alineado con lo que pensaba el esposo, entonces, pero siempre fue ser muy transparente con ella y decirle realmente cómo veía yo la situación.
Asesoramos personas, estamos trabajando con clientes y eso fue lo que en ese caso pusiste primero. Total. No pensar en una operación matemática, 4.000 millones por 3, 3 por 4, 120 millones, uy, qué delicia. No, firma lo que sea, me encanta, el negocio está súper bueno, sino decirle, espera, esto no suena bien. Finalmente ese cliente luego conseguirá un comprador, luego será un negocio, pero se hará un buen negocio. Entonces, valioso lo que nos está diciendo Juliet, pensar en la persona antes de pensar en la operación matemática de la comisión. De acuerdo, ahí las claves son esas, transparencia y comunicación. Nosotros en este caso y en los dos casos que logramos firmar, desde el principio fuimos muy claros con los propietarios y les hicimos un análisis de escenarios. Es decir, mire, nos están planteando esto, los riesgos que existen son estos. No quiere decir que lo vamos a aventar a que haga lo que sea y usted verá, sino que venga, tomemos la decisión en conjunto, pero sabiendo claramente qué puede pasar. Y una vez empezamos a detectar ese tipo de estafa pues, o de situación maluca, dar la cara. Uno no se puede esconder, uno no puede pretender que si no hablo de eso no ocurre. No, venga, sentémonos, conversemos. Cuando nos dimos cuenta, averiguando por otras fuentes, que esa persona sí tenía unos procesos en la fiscalía, lo primero que hicimos fue sentarnos con los propietarios y contarles, mire, investigando encontramos esto y la forma de blindarnos es esta, esta y esta y esta, evitando el tema de que de pronto ese comprador aparezca en la notaría el día de la firma de la escritura cobrando una cláusula penal. Dijimos, hay que ir a la notaría a hacer la comparecencia, muy juiciosos fuimos y le hicimos, pero es no soltar al cliente, es darle la cara, este tipo de cosas pueden pasar, pero al final nos agradecieron que estuvimos presentes y que no nos escondimos en el caso. No soltar al cliente y ahí hay algo importante y es la promesa de compraventa es un contrato que genera obligaciones y no porque ya llamamos o vimos, no, esto es una estafa, este tipo nos está engañando, seguro no va a aparecer. Entonces ya olvidar que ese documento sigue teniendo pues una fuerza, digamos, de exigir el cumplimiento de esas obligaciones entre las partes. Entonces no dejar de ir. No dejar de asistir a la notaría, acta de comparecencia, aquí estuve para que tampoco nos veamos abocados a un problema de incumplimiento contractual. Ya para cerrar, y muchas gracias por esta conversación tan interesante, pero de nuevo, pues parándome aquí en el ladito del gremio, dimos ese punto tan importante sobre el contrato de corretaje que se los agradezco mucho porque para nosotros eso es una parte fundamental de la formalización de la actividad. Nos dicen mucho, hay que sacar una ley que tenga un registro de corredor inmobiliario, esto es muy informal, tenemos que pedirle esa acreditación a los corredores y claro, estamos trabajando en ella, de verdad, llevamos muchos años en esto, sino que no ha sido tampoco un camino fácil de recorrer, pero antes de la ley que les exija una acreditación, la parte de volvernos profesionales y de formalizarnos está en cada uno de los corredores, en hacerlo de manera juiciosa y estamos convencidos desde el gremio de que el contrato de corretaje es la primera parte porque ahí estamos de entrada diciéndole a ese cliente propietario, venga que yo hago las cosas de manera juiciosa, de manera ordenada, de manera profesional y yo tengo los documentos que van a dejar clara la obligación mía con usted, porque también es como le planteamos el contrato, no es solamente un documento donde usted está generando una obligación hacia mí de pagarme una comisión. Aquí yo también estoy dejándole claro cuáles son todas las obligaciones que yo tengo con usted, de promoción, de informarle los aspectos relevantes del desarrollo del negocio, todo eso que yo voy a hacer por él, que en realidad siempre hacen, pero que no dejan en ninguna parte, de visitar el inmueble, de hacer la investigación de las personas, toda esa información también la podemos dejar en ese contrato para el cliente lo vea, entonces para que lo vea pues como también mucho más atractivo. Y su obligación básica es pagarnos una comisión en caso de que gracias a mí el negocio se venda. Entonces yo sí les quiero reforzar y recomendar, no puede haber un negocio de corredores afiliados a la lonja que no tenga contrato de corretaje. Y obviamente mucho mejor si se hacen parte de la MLS. Aquí tenemos dos juiciosos miembros de la MLS, principales miembros de la MLS, que es nuestro sistema de lista múltiple, que es a través del cual la lonja hace una apuesta de profesionalización y de trabajo en colegaje
con las condiciones claras, como decía Sebastián, un reglamento en donde no necesitamos inventar nada más, mandar ningún correo, porque ya está claro en el reglamento cómo se trabaja en colegaje, cuáles son las condiciones de esa venta compartida que vamos a hacer entre colegas que hacen parte los dos de la MLS. Entonces, esa invitación, y finalmente también la invitación en nuestra página van a encontrar todos estos formatos a que utilicen también el acta de visitas. Esto sí que es fácil. Sebastián mencionaba algo y nos decía, yo le pido la cédula antes de la visita, diciéndole, venga, esto es un tema de simple seguridad, esto es registro, ¿cierto? Esto es porque vamos a ir a visitar un inmueble y las urbanizaciones me piden el número para poder ingresar, entonces pues dámelo, pero ahí estamos obteniendo la información. Lo mismo pasa con el acta de visitas. Yo sé que muchos pues no la utilizan, muchos ya sí la están utilizando y son juiciosos. El acta de visitas es un documento de media página que lo que dice es la fecha, la dirección del inmueble, el nombre de la persona que está visitando y nos firma él y firmamos nosotros ese documentico. Y ahí sí que es fácil porque le decimos, ve, es que por seguridad cada vez que ingresamos en un inmueble tenemos que dejar el registro del ingreso y ahí no dice nada distinto a que esa persona ingresó. ¿Y qué estamos teniendo los corredores de este lado? Estamos teniendo un registro de que ese inmueble fue visitado conmigo, que esa persona que compró conoció el inmueble gracias a mí. Ahí, con contrato de corretaje y acta de visitas, tenemos todo el trabajo adelantado en cuanto a la seguridad jurídica de esa comisión. Tenemos ya respaldada la actividad, la labor que hizo el corredor, y de esta manera es muy poco probable, les digo, con estos dos documentos firmados baja casi a cero la posibilidad de que nos salga ese vendedor con que no nos quiere pagar la comisión. Entonces esto era sobre todo esta conversación, buscar que esas experiencias de colegas que llevan mucho tiempo en esto, que lo hacen de manera formal y profesional, les ha pasado, para que sepamos que también a ellos les pasa, también a ellos les pasa. María, y un puntico final, y es que nosotros hemos hablado de herramientas de SagriLab, de búsqueda de bases de datos, y eso puede sonar muy complicado, pero no es así. Una simple búsqueda de pedir la cédula, nombre completo, en Google, en Facebook, nos puede dar líneas de quién es la persona. Y hay gente que se encarga, cuando tiene esa mala experiencia, de reportarlo, de ponerlo en Wikidenuncias, no sé cómo llamen, portales de Facebook, pero encontramos cosas, situaciones así, inclusive en los mismos chats del gremio, y consultar en el gremio y preguntar, que no nos dé pena, porque si cuando uno le pasa este tipo de cosas uno se siente culpable, pero pues para eso estamos metidos en una gremiación como esta, y es para compartir esas experiencias y para que nos apoyemos entre todos. Entonces, nos pasó con otro caso ahí cortico, y es que me sonó el nombre de una persona que me estaban contando una historia que cumplía con esos requisitos de muy fantasioso y toda la cosa. La busqué en WhatsApp y por allá estaba en el 2020 en un grupo de colegas un reporte de cuidado con esta persona. Entonces, aprovechemos esas herramientas que tenemos, que no tiene que ser un tema súper sofisticado y que tenemos que contratar una base de datos hiperpoderosa. Aprovechemos el gremio, aprovechemos los chats y aprovechemos las búsquedas de Google y de Facebook, que ahí podemos ver cosas interesantes. Buenísimo, las redes sociales. Las redes Ahí está sociales todo. hoy tienen demasiada información y sí, no todo está en SagriLab, no todo está en SagLab, mucha información está en Google. Con nombre completo, si tenemos los dos apellidos y número de cédula, sí que podemos encontrar información. Entonces está buenísimo ese tip. No sé, Juliet, si tienes algún mensaje final para tus colegas para que ya nos vayamos despidiendo. No, muchas gracias por la invitación. Siento que estos espacios tienen que darse incluso más a menudo. Chévere que hagamos un podcast. tenemos Y que, bueno, Ya es que te nos invitan invitaste. más a menudo. Porque realmente así aprendemos todos, y muchas veces como una persona que de pronto esté empezando y diga, me está pasando esto y lo escuché, pues claro, puede tener esas alertas y de pronto evitar un dolor de cabeza. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy valiosa esta conversación, muy entretenida además, a todos nos encanta el chisme, entonces gracias por contarnos estos chismes tan buenos, y a ustedes muchas gracias por conectarse, los esperamos en una próxima jornada académica. Feliz día. Gracias, chao.